Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos dando lo que es, dando lo que son todas las incidencias de este proceso de admisión a la UNSP, a la primera alma mater de aquí de la ciudad centro y selva del país. Y eso llega gracias al Colegio Unión Internacional. Saludamos a todas las personas que se han dado cita aquí en la UNSP. Estamos en las afueras, estamos recorriendo casa por casa, calle por calle, entregando los mejores premios. Hoy día estamos entregando los polos. Vamos a regalar. Es que todos ya lo votaron. Áreas que ofrece la UNSP. Papita rellena, papita rellena, papita rellena. Papita rellena, papita rellena. Ya aquí estamos amigos y amigas. Seguimos con las incidencias y nosotros vamos a estar dándote en calidad exclusiva la relación de ingresantes a la Casa Superior de Estudios. Les hago recordar a las personas que se están incorporando que hoy día estuvieron dando examen de admisión, lo que son las ciencias de la salud, lo que es área 1. Área 1, ciencias de la salud. Las personas que estuvieron postulando a las facultades de medicina humana y enfermería también estuvieron aquí hoy día dando su examen, lo que son área 3, ciencias administrativas, contables y financieras. Y lo que son área 5, todo lo que son ciencias agrarias. Todos ellos han estado realizando su examen de admisión hoy día. Y mañana también se les hace el comunicado a todas las personas que están en las áreas 2 y 4. A ellos, a los que están en área de arquitectura e ingeniería y también al área 4 a ciencias sociales y educación. Todos ellos van a rendir examen y mañana nosotros como TCT Perú también vamos a estar al pendiente de todas las incidencias de este proceso de admisión. A solcita, sol.
Saludamos a todos los chicos que están uniéndose a esta transmisión, a todas las personas que están viniendo aquí y preguntando por dónde se está transmitiendo esto. Ya saben, somos TCT Perú. Estoy buscando a mi chaca. Entrega, no siempre. O sea, para grabarte un ratito, unas mamás así nos entregan, son los 3, 4 para decir. Pero es lo que estás haciendo, tú no estás perdiendo. ¿Cómo? Es lo que estoy haciendo ya, después para ver. Ya no hay mucha gente ya. Vamos a estar a la espera de los resultados del examen de admisión, amigos. Todos los jóvenes estudiantes ya han salido, porque ya el examen ya culminó. Salieron bastante temprano. Y estamos aquí, todos nosotros, conjuntamente con el equipo de Colegio Unión Internacional, haciendo la entrega de los volantes para que se ganen la exoneración de la matrícula en esta semana. Ya saben, tienen la campaña para esta semana para exonerarse lo que es el costo de matrícula y la pensión también que puedan tener. Para que tengan un descuento especial tienen que ir, nos venimos de referencia de TCT Perú esta semana. Entonces ya saben, para ser el mejor y alcanzar tus metas solo hay un camino: estudiar y aprender con los mejores. Colegio Unión Internacional, ingreso seguro, vacantes limitadas para incorporación a quinto de secundaria. Ubícanos en Girón Santa Rosa 263, Chilca, Huancayo, a media cuadra de la escuela 30.012. A los que han salido por las entrevistas. No puedes entrar. A una mujer más le van a dejar de tu entrevista. Yo no sé qué preguntar, ¿qué tal está el examen? Ahí estamos, amigos. Entonces, ahí están saliendo los últimos estudiantes. Ahí están los últimos estudiantes saliendo para aquí, yéndose directo a casita. Ahí está, ingreso a inscríbete. Aquí estamos entonces nosotros transmitiendo las últimas incidencias de lo que ha sido este proceso de admisión. Una pregunta, amigos, disculpen, ustedes han estado postulando hoy día, ¿verdad? ¿Para qué especialidad han estado yendo? No postulado. ¿Ya ingresaron, ya son estudiantes o recién van a terminar? Mañana para el área 2 y 4, ¿no? ¿Para qué especialidad están yendo ustedes? Ingeniería de minas. ¿Ingeniería? ¿Qué ingeniería? De minas. De minas, excelente. ¿Y tú, amigo? Ingeniería mecánica. Mecánica, los mejores éxitos para ustedes mañana. Entonces, ya saben, habrán estado viendo ustedes las incidencias de hoy en la mañana, por decir, llegaron tarde, ¿no? Las puertas cerraron. ¿A qué hora les ha citado para ustedes, por decir, para que ingresen? Desde las 6 hasta las 8. Exacto, dieron acá un plazo de 5 minutos. Hay muchos estudiantes que han llegado 8 y 6, 8 y 7, 8 y 10. Así son en total 12 estudiantes que se han quedado fuera de acá, no han podido rendir su proceso de examen. El mejor éxito para ustedes, amigos, somos TCT Perú. Bendiciones, mañana también vamos a estar transmitiendo para ustedes lo que es todo el proceso de admisión. Gracias. Aquí estamos, amigos, dando las últimas incidencias. La policía sigue resguardando lo que es el tema de seguridad para este proceso de admisión. Saludamos a las personas que se han dado cita para estar viéndonos. Estamos con todas las incidencias y ya pronto vamos a estar dando en exclusiva la relación de ingresantes a esta alma mater, a las 37 carreras universitarias que ofrece la UNSP. Hoy día estuvimos
transmitiendo. Hoy día estuvieron dando su examen todos los estudiantes que estuvieron para el área 1 Ciencias de la Salud, área 3 Ciencias Contables, Administrativas y Economía, y el área 5 que viene a hacer todo lo que son Ciencias Agrarias. Comenten amigos a ver de qué lugar nos están viendo, tenían familiares que estuvieron dando examen de admisión hoy día, sí o no. ¿Cuáles son sus expectativas para mañana? Esperemos que todos los jóvenes lleguen temprano porque hoy día no pudieron ingresar 12 estudiantes a dar su examen de admisión. Ya las personas se van alejando poco a poco, ya está comenzando a quedar un poco libre también ya lo que es el puente. El saludo para la familia Rojas Navarro, para Elsa que nos está viendo. Hoy estuvimos así transmitiendo todas las incidencias. Ya terminó todo ya amigos, estamos ya casi en la etapa final. Agradecerles los mejores éxitos a todos esos jóvenes que hoy postularon para dar su examen de admisión. Coméntenos amigos de qué lugar nos están viendo. ¿Alguna vez dieron ustedes examen de admisión? Elsa Rojas nos dice qué universidad es amigo. Esto es la UNSP, la Universidad Nacional del Centro del Perú, que está ubicado en Huancayo. Coméntanos de qué lugar eres, Elsa. Erika Montes Parejas nos dice los jóvenes que llegaron tarde pudieron ingresar. No, lamentablemente no pudieron ingresar. No fue positivo la petición que hicieron. Eran 12 estudiantes que llegaron tarde y lamentablemente no les dejaron ingresar. Así que todas las personas que van a dar su examen mañana, se les dice tomar nota de esta incidencia para que mañana no tengan el mismo percance. Ya el ingreso entonces es desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Estén atentos todos ustedes amigos. El saludo para la familia de Tintaipunco. Desde allí es Elsa. El saludo para las personas que nos ven en Tintaipunco. Elimínalo. Ya sabes, si quieres ingresar a la universidad, prepárate desde el colegio. ¿Qué más decir del Colegio Unión Internacional de Chilca? Para ser el mejor y alcanzar tus metas solo hay un camino: a estudiar y aprender con los mejores. Colegio Unión Internacional, ingreso seguro, vacantes limitadas para incorporación a quinto de secundaria. Encuéntranos en Girón Santa Rosa 263, Chilca, Huancayo, a media cuadra de la escuela 30.012. Somos Colegio Unión Internacional de Chilca. Y ahora a ver, les vamos a dar a conocer vamos para el audio.
Estamos haciendo un recorrido por la ciudad universitaria. Les comentamos que mañana van a estar dando su examen de admisión en el área 2, lo que son área de arquitectura e ingenierías. Allí se encuentran las carreras profesionales de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería de minas, sistemas, eléctrica y electrónica, mecánica, metalurgia y de materiales. La facultad de ingeniería química, tanto química ambiental y química industrial. Y también estará el área 4, que son el área de educación y ciencias sociales. Ahí están todos los estudiantes que están postulando a las carreras profesionales de antropología, ciencias de la comunicación, sociología, trabajo social. Y en lo que es educación está educación inicial, primaria, filosofía, ciencias sociales, relaciones humanas, lenguas, literatura, comunicación, ciencias naturales, ciencias matemáticas e informática, educación física y psicomotricidad. Con ellos entonces se llega a las 37 carreras universitarias de la UNSP. Les hago un comentario, a ver, sobre la UNSP, es la universidad. ¿Saben cuál era el nombre antiguo con el que se constituyó esta universidad? ¿Alguien sabe de ustedes? Comenten, chicos y chicas, se ganan su premio, se ganan su polo, su camiseta del Colegio Unión Internacional. Les voy otorgando. A ver, pregunta para que se gane su camiseta. ¿En qué año se llegó a fundar la fecha exacta de fundación de lo que ahora es la UNSP? Les soplo. Ya les soplé. Otro soplo. Les ayudo ya porque está cumpliendo este año 63 años de calidad universitaria, exigencia que caracteriza a la UNSP. Recordatorio también a todos los que van a venir mañana: portar obligatoriamente la ficha de inscripción y el DNI que esté vigente. Son los dos únicos requisitos para que puedan ingresar a la Casa Superior de Estudios. Estamos en las afueras, amigos. Ahorita no hay ya personas. A lo que era en la mañana estaba todo bien congestionado. Les damos unas sugerencias nuevamente para las personas que van a venir mañana a rendir su examen. ¿Qué cosas nuevo llevar al examen de admisión? Está prohibido portar calculadora, celular, USB, tablet, aretes, cartera, chalina, reloj. Tome nota. Está prohibido audífonos, llaveros, monedas y diversos equipos de comunicación bajo responsabilidad del postulante. En caso de incumplimiento no se le permitirá el ingreso al examen de admisión, y si en otro caso llegase a pasar y lo detectan dentro de las instalaciones de la universidad, va a ser retirado y no va a llegar a completar su examen de admisión. Recuerden entonces, mañana el horario de ingreso a la universidad es desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Tomen sus precauciones para que no lleguen tarde. Nos comentan que para esta admisión de ayer y hoy día y mañana, hoy 25 y mañana 26, en total se están teniendo 578 vacantes que se van a cumplir. Los mejores éxitos para todos los estudiantes que están postulando. Saludos a todos ellos, a todas las diversas carreras, y en exclusiva, ya saben, más tarde TCT Perú conjuntamente con el Colegio Unión Internacional va a estar lanzando en exclusiva la relación de ingresantes a esta alma mater. Ya nos vamos, amigos, nos vamos. Tenemos los últimos polos, y así que a todas las personas que
también no han llegado a ganarse su polito. Ya saben, lo único que tienen que hacer es compartir y escribir en los comentarios la dirección exacta del Colegio Unión Internacional de Chilca. Amigos, si es que quieren también ganarse más, estén atentos a todas las transmisiones de Grina Studios. Ya saben, la dirección exacta, se la repito, Girón Santa Rosa 263, Chilca, Huancayo, 971-295-864. Somos STPU y el Colegio Unión Internacional. Te harás acreedor de exoneración de tu materia que vienen esta semana. Se inscriben mencionando que vienen por referencia de TCTPU y además de ella van a tener un descuento especial por sus estudios. Así que aprovechen esta oportunidad, diríjanse ustedes al colegio. Y esta